¿Te has preguntado alguna vez por qué algunos bebés nacen unidos? ¿Qué son los gemelos siameses y por qué ocurre esto? Nosotras sí, y por eso te lo explicaremos qué es y por qué ocurre esto. La hipótesis que nos planteamos fue que algunos bebés gemelos nacen unidos ya que no lograron dividirse correctamente en el útero, quizá por algún error en la primera división celular. Los siameses son individuos monocigóticos, o sea que son procedentes del mismo huevo fecundado, y monocoriónicos, que son los que comparten tanto la placenta como el saco amniótico. Estos se desarrollan unidos entre sí por alguna región de su anatomía. Están conectados vascularmente y se pueden compartir uno o más órganos. Son por definición del mismo sexo y genéticamente idénticos. Normalmente los hermanos idénticos se forman cuando un embrión se parte en dos poco después de la fertilización. En el caso de los siameses, la separación se detiene antes de completarse. Los embriones de los gemelos idénticos se empiezan a separar alrededor de 8 a 12 días después de formarse. Si el proceso de separación empieza más tarde, entre 13 y 15 días tras la fertilización, esto resulta en siameses. El término siameses proviene de unos gemelos que en 1811 nacieron unidos por el abdomen en la antigua Siam, territorio que pertenece ahora a Tailandia. Ambos niños, llamados Chang y Hen Guker, se convirtieron en famosos tras participar en un número de circos y llevar una vida totalmente normal. Ambos se casaron y tuvieron 21 hijos en total y llegaron a vivir hasta los 63 años. Tras su fallecimiento, los resultados de la autopsia apuntaron que en su unión solo afectaba la piel, por lo que podían haber sido separados en cualquier momento de su vida. La medida anual de gemelos siameses es de 1 por cada 200.000 niños nacidos vivos. El continente más afectado por estas cifras es África, cuyos cálculos estiman que de 15.000 a 25.000 niños nacidos se produce un gemelo siamés. Además de esto, el 70% de estos gemelos siameses son niñas y un 75% de los gemelos siameses nacidos fallece a los pocos días de nacer, debido a distintas complicaciones ocasionadas por su estado. Los gemelos idénticos, o también llamados gemelos monocigóticos, se originan a partir de un único óvulo fecundado, el cual se divide o escinde y produce dos individuos. Y entre los 8 y 12 días después de la concepción, las capas embrionarias se han de dividir para generar los gemelos monocigóticos. Ya después de esto se comienzan a formar las estructuras y los órganos específicos para cada individuo. Pero para explicar la unión de los gemelos en el vientre, la ciencia aún no ha podido hallar una explicación de por qué se produce esto. Pero la explicación más asertiva es que cuando el embrión se escinde después de este plazo, sería habitualmente entre los 13 y 15 días luego de la concepción, la separación se interrumpe antes de que el proceso se complete y tendría como resultado el desarrollo de los gemelos siameses. Existen diferentes clasificaciones de acuerdo al lugar del cuerpo en donde se encuentren unidos los gemelos siameses. Estas clasificaciones serían, por ejemplo, la unión que es cerca del tórax, que serían los gemelos toracópagos, que se unen cara a cara por el pecho y a menudo tienen un corazón compartido y también puede compartir un hígado y la parte superior del intestino. Y este es uno de los sitios más comunes de unión de los siameses. También están los que se encuentran unidos por el abdomen, que serían los gemelos onfalópagos, que se unen cerca del ombligo. Y muchos gemelos onfalópagos comparten el hígado y algunos comparten la parte inferior del intestino delgado y el colon, y generalmente no comparten un corazón. También están los que se encuentran unidos por la base de la columna vertebral, que son los gemelos pigópagos, y suelen unirse espalda con espalda, en la base de la columna vertebral y las nalgas. Algunos gemelos pigópagos comparten el tracto gastrointestinal inferior,
y unos pocos comparten los órganos genitales y urinarios. También están los que se encuentran unidos por la longitud de la columna vertebral, que serían los gemelos raquípagos. Estos se unen espalda con espalda a lo largo de la columna vertebral y este es un tipo muy raro de unión. También se encuentran los que están unidos por la pelvis, que son los gemelos isquiópagos, y se unen, como ya había dicho, en la pelvis, ya sea de cara a cara o de extremo a extremo. Y muchos gemelos isquiópagos comparten el tracto gastrointestinal inferior, así como el hígado y los órganos genitales y urinarios. Cada gemelo puede tener 2 piernas o menos, comúnmente comparten 2 o 3 piernas. También están los que se encuentran unidos por la pelvis. Estos serían los gemelos isquiópagos, que se unen, como ya había dicho, en la pelvis, pero ya sea cara a cara o de extremo a extremo. Muchos gemelos isquiópagos comparten el tracto gastrointestinal inferior y también el hígado y los órganos genitales y urinarios. Cada gemelo puede tener 2 piernas o compartir 2 o 3 piernas. También están los que se encuentran unidos por el tronco, y estos son los gemelos parápagos, que se unen de lado a lado en la pelvis y en una parte del abdomen o por todo el abdomen y el pecho, pero tienen cabezas separadas. Estos gemelos pueden tener 2, 3 o 4 brazos y también 2 o 3 piernas. También están los que se encuentran unidos por la cabeza, y estos son los gemelos craniópagos y se unen en la parte posterior, superior o lateral de la cabeza, pero no en la cara. Los gemelos craniópagos comparten una parte del cráneo, pero sus cerebros suelen estar separados, aunque pueden compartir una parte de su tejido cerebral. También están los que se encuentran unidos por la cabeza y el pecho. Estos son los gemelos cefalópagos y se unen en la cara y en la parte superior del cuerpo. Las caras están en lados opuestos de una sola cabeza compartida y comparten un cerebro. Estos gemelos raramente sobreviven. En la imagen podemos ver que la figura A y B son craniópagos, es decir, son gemelos que están unidos por la cabeza, que la C y D son isquiópagos y son gemelos que están unidos por la pelvis. En la E son gemelos parápagos, es decir, que están unidos por el tronco. La F son toracópagos, es decir, que están unidos por el tórax. El embarazo de siameses es muy complejo y enormemente riesgoso y lleva a complicaciones muy graves. Por esto, los siameses requieren parto quirúrgico por cesárea debido pues a su anatomía. Y al igual que con los gemelos, es probable que los siameses nazcan prematuramente y que uno o ambos nazcan muertos o mueran poco después del nacimiento. También los gemelos pueden tener problemas de salud graves que pueden ocurrir inmediatamente, como problemas respiratorios, cardíacos y también más adelante como escoliosis, parálisis cerebral o problemas de aprendizaje. Pero específicamente las complicaciones potenciales dependen del lugar donde se unan los siameses. La cirugía de separación es un proceso electivo y que se realiza generalmente un año o más después del nacimiento para dar tiempo a la planificación y preparación. Algunas veces puede ser necesario una separación de emergencia. Esto ocurre cuando uno de los gemelos muere, cuando se desarrolla una afección potencialmente mortal o amenaza la supervivencia del otro gemelo. También muchos factores importantes deben ser considerados para tomar la decisión de realizar una cirugía de separación. Cada grupo de gemelos unidos presenta un conjunto único de consideraciones debido a las variaciones en la anatomía. Algunas cuestiones incluyen lo siguiente: si los gemelos comparten órganos vitales como el corazón,
También si los gemelos están lo suficientemente sanos para soportar la cirugía de separación. Las probabilidades de una separación exitosa. Tipo y extensión de la cirugía reconstructiva necesaria para cada gemelo después de la separación. Tipo y extensión del apoyo funcional necesario después de la separación. Los retos de los gemelos si se los deja unidos. Les vamos a presentar un caso que es el de las hermanas Ladan y Laleh Villani. Estas hermanas fueron 2 siameses iraníes que estaban unidas por la cabeza. El 8 de junio del 2003 se sometieron a una operación para tratar de separarse. No resultó bien y ambas fallecieron. Ladan y Laleh no llegaron a pasar la operación ya que perdieron muchísima sangre. Esto es un caso muy importante, ya que los gemelos que se unen por la cabeza representan el 2% de las uniones en total. Es un caso como muy extraño y es un procedimiento demasiado complejo el separar 2 gemelos por la cabeza.